Pixar, ese estudio que nos ha hecho llorar, reír e ir a ver sus películas durante 3 décadas al cine. Un estudio que año tras año sigue sacando joyitas y que, a pesar de que hoy en día sus películas no son un símbolo de ser un espectáculo mediático, hoy sus historias y premisas no llaman la atención como solían serlo, y parece que si no es una secuela nadie irá al cine a ver la película, como es el caso de la más reciente Elio. Pero antes era todo lo contrario, salas llenas, personajes amados por el público, así que indaguemos en sus inicios. Y no hablo de las películas, sino de antes. ¿Desde dónde surgió la idea de Pixar, como lo conocemos hoy en día? Pixar no comenzó como un estudio de animación. Sus fundadores años antes estaban formando en animación, de manera profesional, en la Universidad de California Institute of the Arts, más conocido como CalArts, que de hecho fue fundada con apoyo de Walt Disney para entrenar a las nuevas generaciones de animadores. Y bueno, dentro de uno de esos salones, en el aula A113, donde se impartían clases de diseño gráfico y animación de personajes, ahí se encontraban, además de muchos estudiantes que después trabajarían para Disney y Pixar, también habían nombres como Tim Burton, Brad Bird y John Lasseter. Este número de aula es muy conocido, pues en todas las películas de Pixar tienen este easter egg como una gran referencia a ese salón. Pero bueno, en 1974, un joven llamado Ed Catmull, quien desarrolló uno de los primeros modelos en 3D por computadora en la Universidad de Utah, Catmull fue contratado por George Lucas en 1979, después del éxito de Star Wars, para crear una división de gráficos por computadora en Lucasfilms. Su primer nombre fue The Graphics Group entre 1983 y 1985. El equipo creó una computadora avanzada para animación digital llamada Pixar Image Computer, que se pensaba que se usaría únicamente para estudios y hospitales. Sin embargo, Lucasfilms atravesaba dificultades financieras y quiso vender la división. Y aquí es donde entra Steve Jobs. Después de ser despedido por Apple, compró The Graphics Groups por $10 millones y la convirtió en una empresa independiente, la cual fue Pixar Inc. Steve Jobs se convirtió en CEO y principal financiador. Ed Catmull siguió como presidente técnico y tiempo después se uniría un joven John Lasseter, recién despedido de Disney, por insistir en el uso de animación digital, como animador visionario. Durante esta época, nada de películas, lo único que se hacían eran cortos, y computadoras que no tuvieron éxito comercial. Pero pasemos a los cortos. Algunos se volvieron revolucionarios. Luzzo Jr., donde nació la mítica lámpara que aplasta las letras del logo, no solo fue un gran corto que estuvo nominado al Oscar, sino el primero en 3D en hacerlo. Aquí pasaba algo. Tiempo después, más cortos como Nick Nack y el ganador del Oscar, Red's Dream Teen Toy, fueron solo el inicio de esta técnica y el indicio de que se podría tener una narrativa emocional con la animación por computadora. Fue en el 91 donde Pixar firmó un contrato histórico con Disney para producir 3 películas animadas por computadora. Esto sin duda alguna sería un hecho histórico. La primera película fue Toy Story. Como todos ya sabemos, Toy Story, lanzada en 1995, fue un éxito. La primera película animada por computadora, la primera película en animación 3D, un hito increíble que logró un éxito total en salas de cine, recaudó la cantidad de 373 millones, obtuvo premios, pero indiscutiblemente revolucionó la industria y la forma de hacer películas. Y gracias a este éxito, Steve Jobs pasó a ser multimillonario y logró que Pixar entrara en la bolsa de valores. Las otras 2 películas en el contrato fueron Bichos en 1998 y la secuela de Toy Story en 1999, que es para mí incluso mejor que la primera. Obviamente no se iban a conformar con estas únicas 3 películas, claramente con el éxito en taquilla producirían más y más películas. Y es que entramos nada más y nada menos que en el prime de Pixar, y es que nació en su prime. En 2001 llegó Monsters Inc., Buscando a Nemo en 2003, Los Increíbles en 2004. Es que parecía que no tenían techo, cada película parecía mejor que la anterior, de mejor calidad, y obviamente en taquilla brillaban. Tanto era la calidad de este estudio que en 2006, cuando se estrenó Cars, se hablaba de que esta era el primer fracaso del estudio, cuando hoy en día está lejos de serlo, siendo una buena película y una de las más queridas por niños y adultos. Si bien considero que todas las demás están por encima de Cars, no deja de ser una buena película, pero la gente en ese entonces no sabía de lo que hablaba. Y bueno, justo en ese año 2006, y aunque Pixar era ya una empresa autosustentable, Steve Jobs decidió venderla a Disney, una compra de 7.400 millones. Las razones de la venta: había tensiones entre las 2 empresas por el control creativo, además de que entró Bob Iger como CEO de Disney y quería mantener el talento y así renovar su relación. La compra le permitía a Pixar mantener su autonomía creativa, es decir, las películas serían 100% sus ideas, sin restricciones. Jobs, después de la venta, dejó Pixar, pero no de mala forma, solo sintió que no era necesario continuar, no sin antes convertirse en el mayor accionista de Disney. Un 7% de las acciones le pertenecían a él, y también formó parte del consejo administrativo de Disney. Y como sabemos, se fue y logró otra hazaña en su vida, lo que lo hizo mundialmente conocido: el iPhone. Pero bueno, regresemos a las películas, y es que el Prime no acabó ahí. En 2007, y ya bajo el mando del ratón,
se estrenó Ratatouille, nadie me preguntó, pero mi película favorita de Pixar. En 2008 Wall-E, en 2009 tenemos a Up y cómo no, cerramos la trilogía en 2010 con Toy Story 3. Y no fue el único final, sino que desde mi humilde opinión aquí acaba el Prime de Pixar. Es que es increíble, 11 películas consecutivas en la que ninguna fue mala. Te podrá gustar más una u otra, pero mala ninguna. También algo increíble es que la mayoría de personas que les preguntes cuál es su película favorita de Pixar, te mencionará muy probablemente alguna de estas. Pero bueno, con Toy Story 3 le damos fin al Prime de Pixar. Y pasamos a la época de las secuelas. Y es que sí, tienes grandes personajes adorados por el público, ¿cómo no sacarles una continuación a su historia? Es entendible, pero lo que se le cuestiona es que las películas empezaron a ser de menor calidad. En cuanto a animación, obviamente no, pues seguían innovando y mejorando en su tecnología y en su forma de hacer animación, pero en calidad en historias muy pobre. Iniciamos en 2011, lo siento, pero para mí la peor película de Pixar es Cars 2, una película de carreras que pasa a ser de espías con el personaje secundario como el principal. Nada de esa historia me convence. No todo puede ser secuelas. Valiente en 2012, una princesa en Pixar. Tal vez aquí se empezaba a notar la mano de Disney y como ellos también ya tenían el 3D en sus películas, empezó una época donde ya no se sabía si lo que estábamos viendo era Pixar o era Disney. Valiente, una película que no es mala, pero si la comparamos con Cars o Bichos, que serían las dos más flojas del Prime, está un poco lejos. En 2013, Monster University. Esta no fue secuela, pero sí una precuela de personajes que ya conocemos. Es una película muy querida, también por la gente con el tema de las sustolimpiadas, pero igual una película flojita. Como todo en la vida hay excepciones. En 2015 se estrenó Intensamente, y es que estamos hablando de una película que fácilmente entraría en el top 10 de Pixar. Una historia original e innovadora que logró cautivar a las personas y fue un éxito en taquilla. Muy digna, y es que de este tipo de películas estamos hablando, de esto es lo que queríamos más. En el mismo año, The Good Dinosaur. Puede ser una película muy linda, pero es aburrida. En 2016 se estrenó Buscando a Dory, una secuela 13 años después, nuevamente en una secuela dándole el protagonismo a un personaje secundario y el cómico, digamos, junto con Cars 2, las dos peores del estudio. Luego el cierre de la saga en 2017, Cars 3. El final del rayo, un buen cierre, no la considero una mala película, pero es un cierre que no pega tanto por el desarrollo que faltó del personaje porque en la segunda se enfocaron en Mate. En 2017 llegó Coco, la película donde Disney trató de apropiarse de toda una festividad, pero igual fue una gran película. En 2018, Los Increíbles 2, nuevamente una secuela 14 años después. Hubo tiempo para hacerse expectativas, y la película, aunque no es mala, terminó decepcionando. Y para cerrar con esta época, Toy Story 4. En 2019, abrieron la saga para una historia innecesaria. Arruinaron el cierre fantástico que habían hecho 9 años atrás, porque son personajes que venden poniéndole la historia que le pongan, y así fue un éxito en taquilla, pero no le gustó a nadie. La llevó a convertirse en una película para muchas personas sobreodiada. Con esto damos fin a la época de las secuelas, y es que de 10 películas, 6 fueron segundas partes y una precuela. Secuelas que fueron un éxito, pero ninguna destacó por su calidad en cuanto a historia, mensaje o desarrollo. Nada. Y las 4 películas originales, 2 muy buenas y otras 2 medio pelo. Y aunque a la hora de ver el dinero en el bolsillo eran cantidades enormes, a la hora de indagar en redes se hablaba mal de estas películas. Y por eso pasamos a la época actual de Pixar, donde trataron de volver a las raíces, a hacer historias originales. En 2020, justo unos días antes de la pandemia, Onward. Obviamente esto lo afectó, pero yo la considero una película infravalorada, como todas en general de esta época, ya que muchas se estrenaron en pandemia y cuando ya se podía ir al cine la gente dejó de ir. Y bueno, en exclusividad para Disney Plus se estrenó a finales del 2020 Soul, una película increíble que sí logró que la gente hablara de ella, por cómo pegó el mensaje en la sociedad. Y para mí, junto a Toy Story 4, tienen la animación más pulcra de Pixar. Luca, a mediados de 2021, igual exclusivo para Disney Plus. Otra película al menos linda, con personajes que se hubieran quedado en el corazón de las personas si se hubiera estrenado en cine. Turning Red en 2022, fue exclusiva de Disney, pero ya se empezaba el llevar a Pixar nuevamente a los cines. Fueron pocas salas y esto se criticó, pero se estrenó en algunas. Igual, en 2022 se estrenó Lightyear. Y aunque es un personaje que conocemos, la historia es nueva. Igual, la película se vio en controversias por temas de inclusión. Más que nada por eso se veía en cines o se dejaba de ver. Un fracaso y una mala película. Elemental en 2023. Una película que fue todo un éxito. Más que nada por el boca a boca después de la primera semana, que fue un total fracaso, pero logró repuntar. Y es que es una buena película. Más que nada su historia de amor es muy buena y cautivadora. Se podría decir que el mayor éxito de esta época si no fuera por la secuela de Intensamente, que llegó un año después. Y como no, una secuela de personajes queridos no se quedaría atrás. Y aunque se cuestionaba que otra vez Pixar empezaría a hacer secuelas, esta vez parece que aprendieron la lección, ya que Intensamente 2 fue una gran película, muy buena y una gran recaudación, no solo la que más dinero ganó para Pixar en toda su historia, sino la película animada más taquillera de la historia. Hoy en día ese récord no lo tiene,
pero fue un gran éxito. Y para finalizar tenemos Elio, la más reciente película, que se convirtió en la película de Pixar con el peor primer fin de semana, es decir, de momento un fracaso. Y en el recuento de esta etapa fueron 8 películas, 7 fueron ideas originales y solo una secuela. Y bueno, aquí pasó al revés que con la anterior, muchas ideas originales, poco apoyo generado por la pandemia y solo una secuela de muy buena calidad. Y en la otra eran secuelas malas, pocas ideas nuevas y demasiado apoyo. Y bueno, hoy en día parece que si no es secuela, Pixar no tendrá un gran recibimiento en el cine. Obviamente siempre hay sus excepciones, porque cuando cuentas buenas historias la gente se entera. El caso de Elemental, la primera Intensamente y Coco, que son las pocas ideas originales que funcionaron bien después del Prime. Pixar obviamente no va a parar, y con la nueva gestión de Disney de Bob Chapek parece que tratarán de encontrar un equilibrio entre secuelas y nuevas películas, porque Pixar tiene que ganar de algún lado. Confirmadas las películas de Choppers el próximo año, Toy Story 5 igual viene el año que viene, Gato, de esa no estoy enterado de nada, Los Increíbles 3 que aún no tiene fecha y Coco 2 hasta 2029. Pero bueno, esperemos que si seguirán con las secuelas tomen a Intensamente 2 como guía y no solo hacerlas para ganar dinero. El dinero ya lo tienen asegurado, solo falta una historia hecha con cariño y amor a los personajes y que las nuevas ideas sean buenas, ya que solo con eso la gente irá a verlas. Un estudio gigante que hoy en día vive más de lo que fue que de lo que está haciendo, y esperemos logre repuntar. Sabemos que replicar esos primeros años será imposible, ya que vimos puntos de perfección que no creo que se vuelvan a alcanzar, es que era algo irreal, pero que lo intenten al menos. Bueno, este fue el video de hoy, en el recorrido por la historia de Pixar. No olvides comentar lo que sea, cuál es tu película favorita de Pixar. Si te gustó, no olvides darle like, suscríbete y nos vemos.